Listo. Espera, retiro la transcripción. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En nombre del Departamento de Derecho Minero Energético y de nuestro director, el doctor Milton Montoya, me permito pues extenderles la bienvenida a nuestro webinar sobre medidas regulatorias para viabilizar los proyectos con fuentes no convencionales de energías renovables. Antes de iniciar, pues invitarles a que nos sigan al Departamento de Derecho Minero Energético en nuestras redes sociales. Tenemos redes sociales en Instagram, en LinkedIn, en Facebook y creo que incluso hasta en TikTok, si mal recuerdo, donde pues podrán conocer no solo nuestra oferta académica, sino también pues nuestra oferta en educación continuada, como por ejemplo nuestros webinars, cursos, diplomados, etcétera, así como nuestros programas de posgrado, especializaciones y maestrías cuando éstas abran para inscripciones. Asimismo, invitarlos también a que nos escriban en el chat de este webinar preguntas que tengan o que surjan a lo largo de nuestra discusión, las cuales, pues dado el caso y si nos da el tiempo, podríamos abordarlas con nuestros panelistas. Siendo así, pues voy a darle paso a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Iniciamos con el doctor Tomás Restrepo, abogado de la Universidad Externada de Colombia, profesor e investigador de los departamentos de Derecho Civil y Derecho Minero Energético de la misma universidad, así como también ex jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía. Es doctor de la Universidad de Hamburgo, MBL en Derecho Internacional de Energía de la Universidad de Berlín y del Berlin Institute for Energy and Regulatory Law, y también es LLM en Derecho Bancario y Financiero de la Queen Mary University of London. Es autor de los libros La servidumbre petrolera, Reparación y equidad en arbitraje e inversión, y también de Investment Treaty Law and Climate Change, coautor del libro Formación de un derecho a la transición energética y autor de varios artículos de investigación. Bienvenido, doctor Tomás. Hola Dana, ¿cómo estás? Aquí sigo trabajando a Muchísimas la gracias. cámara. Un gusto Listo, no estar se con preocupe. usted. Gracias, doctor. También nos acompaña el doctor Héctor Taticuán, es ingeniero electricista e ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia, con magíster en sistemas energéticos de la misma universidad. Cuenta con amplia experiencia en diversas entidades del sector energético, tanto públicas como privadas. Los campos de experticia incluyen en el marco normativo del sector eléctrico, análisis y diseño de políticas públicas que propendan por el funcionamiento confiable y eficiente del mercado. Actualmente se desempeña como el coordinador regulatorio de la Asociación Líder en Renovables, SER Colombia. Bienvenido, doctor Héctor. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias a usted. Nos acompaña también el doctor Luis Ferney Moreno, abogado de la Universidad Externada de Colombia, PhD en Derecho por la Universidad de Lovaina, Bélgica, magíster en Derecho Económico de la Universidad de Lovaina, especialista en tributación de la Universidad de los Andes y con estudios de regulación de servicios públicos de la Universidad de Florida en Estados Unidos. Es socio fundador de la firma Moreno Servicios Legales, exdirector y docente investigador del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externada de Colombia, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Regulación ASIER, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo FIDA, miembro del Consejo Directivo de la Universidad Externada de Colombia y también miembro de la Junta Directiva de ISA. Bienvenido, doctor Luis Fernández. Muchas gracias por la presentación. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y por último, también pues, nos acompañará más adelante, está teniendo unos problemas de conexión, es el doctor Juan Carlos Bedoya. El doctor Juan Carlos es PhD en Ingeniería Eléctrica de Virginia Tech Polytech Institute and State University desde 2020, Fulbright Fellow desde 2016, egresado como ingeniero en el 2005 y magíster electricista de la Universidad Tecnológica de Pereira. Cuenta con estudios de maestría en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Lleva más de 17 años desarrollando proyectos, investigaciones y liderando equipos en el sector energético en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos, logrando durante su experiencia el desarrollo de modelos para incentivar el uso de fuentes de generación limpia.
planeamiento de transmisión y distribución, integración energética regional, mercados nodales, modelos de resiliencia, energía transactiva, inteligencia artificial, subastas del cargo por confiabilidad y sistemas de liquidación de mercado, entre otros. Adicionalmente, se ha desempeñado como coordinador y director de equipos de la Bolsa de Energía en XM, investigador senior del Pacific Northwest National Laboratory y experto comisionado encargado de la CREC. Actualmente es el jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios del Ministerio de Minas y Energía. Y pues por temas técnicos se conectará pues a lo largo de nuestro webinar. Igual le damos bienvenida. ¿Listo? Bueno, entonces, pues, una vez culminadas nuestras presentaciones, pues vamos a pasar pues, al tema de interés de nuestro conversatorio del día de hoy, que pues, entre otras medidas, vamos a enfocarnos un poco más en la resolución del Ministerio de Minas y Energía 442 del 2024, por la cual se establecen unos lineamientos pues, en torno a aspectos como la modificación de las fechas de puesta en operación de proyectos de generación, así como las garantías pues, que involucran las asignaciones de capacidad de estos proyectos para proyectos de generación, proyectos de cogeneración, de autogeneración, y también se tocan pues, algunos aspectos relacionados con el suministro de energía a largo plazo, aspectos como por ejemplo la modificación de contratos de suministro de energía a largo plazo o también pues bueno, y también manejamos en esa resolución, se ven temas de almacenamiento de energía con baterías y un régimen de transición que pues vamos a hablar más adelante. Siendo así, pues inicialmente, creo que el doctor Juan Carlos está conectado. Doctor Juan Carlos, ¿nos escucha? Sí, muy buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo está, doctor? Justo ya acabamos de terminar su presentación. No problema, muchas gracias. Listo. Igual, bueno, entonces Gusto, iniciemos. doctor Juan Carlos. Buenas tardes. Listo, yo creo que entonces arranquemos con usted, creo que sería como súper pertinente iniciar este conversatorio hablando un poquito más de la resolución y especialmente pues gracias a su presencia en el Ministerio de Minas y Energía. Entonces me gustaría de pronto que nos ayudara y nos contara un poco sobre esta resolución 442, por ejemplo, un poco sobre el proceso que tuvieron en el Ministerio para la expedición de esta resolución, qué objetivos, qué metas tienen o qué persiguen con la expedición de esta resolución y de pronto quizás algunas dificultades que encontraron a la hora pues, de su redacción. Doctor Juan Carlos, ¿nos escucha? Bueno, sí, claro que sí los escucho. Solo que, Listo. bueno, primero quisiera pues agradecerle a toda la audiencia que se encuentra aquí reunida. Yo estoy tratando de conmutarme aquí del celular al computador en un segundo, entonces voy a tratar primero, si me lo permiten, de poder conectar el computador, pero mientras tanto voy a ir elaborando un poco sobre la respuesta a la pregunta que me había realizado sobre el proceso de expedición de esta norma. Y sobre eso, pues lo primero, les pregunto, ¿ustedes logran verme en la cámara? Es que yo no logro ver. Ok, perfecto. Bueno, entonces, Como lo así, primero que todo hay el que... tiempo me han estado viendo a mí una pregunta. ¿Ustedes yo ahí me veo también, Dana, o no? No, yo no lo veo, doctor Bueno, Tomás. listo. No, es que yo estoy aquí en un rollo, pero ya. Listo, perfecto. Bueno, entonces lo primero es como comentar un poco sobre este proceso. Creo que aquí ya logré conectar el computador. Voy a prender aquí la cámara, colocar aquí el micrófono. Bueno, ahora sí creo que me escuchan ahí mejor por el equipo. Sí, sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces lo primero es como dar un contexto de dónde, cómo derivamos en esta resolución. Y es una historia pues que remonta a planes de diversificar un poco la matriz de generación de energía eléctrica del país. Siempre se ha hablado mucho de que la matriz de generación de energía eléctrica del país es muy limpia y eso es cierto. Pues gran parte de la matriz es una fuente hidroeléctrica
Pero en condiciones como la que atraviesa ahorita el país, pues la matriz casi que cambia de porcentajes del 70 a 30 a porcentajes que pueden ser de alrededor 45 hidros y el restante con otras tecnologías. Predominantemente la historia ha sido tecnologías de carácter o de origen fósil. En algunas administraciones anteriores, pues se buscó la manera de que estas fuentes de energía renovables como las energías renovables variables, referidas así en la literatura o como las refieren en nuestra regulación como las FNCER, fuentes no convencionales de energía renovables, que en este caso pues para el país han sido mayoritariamente energías eólicas, fuentes de energía eólica y fuentes de energía solar. Se buscó la manera de que pudiera apalancarse a través de algún mecanismo la entrada de proyectos a nuestra matriz. Y yo empecé con el tema de que nuestra matriz es limpia, es porque usualmente, esto es algo que me gusta aclarar mucho en sus espacios académicos, sobre todo pues porque uno, amo la academia, ¿cierto? Tengo una trayectoria con la academia pues, de bastantes años y muchas veces confundimos la matriz energética con la matriz eléctrica. Y cuando tú vas y miras la matriz eléctrica sí es muy limpia, pero la matriz energética del país realmente no lo es. Somos los mayores exportadores de carbón, y nuestra matriz de transporte tiene un alto porcentaje, por no decirlo casi que la totalidad, que se mueve con combustibles fósiles. Nuestras actividades mineras también tienen una fuerte componente de origen fósil, y entonces esa es otra historia. Pero bueno, cuanto a la parte de eléctrica, entonces se buscó en las administraciones anteriores y pues concretamente en la administración anterior, la entrada de este tipo de proyectos. Entonces hubo unos mecanismos de subastas y esto es muy importante también aclararlo en estos espacios, y es que usualmente como este tipo de tecnologías tienen, pues digamos que lo que es la tasa de generación es variable. No es como otro tipo de tecnologías que te puede garantizar de manera constante una cantidad de energía las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año, o para ser más específico, las 86.000 horas, porque hay unas horas pues que tienen que ser de mantenimiento. Estas tecnologías no lo tienen. Entonces, la energía solar produce energía cuando hay radiación solar, ¿cierto? Y las fuentes de origen eólico, con fuentes eólicas, pues funcionarán o entregarán energía cuando los vientos son favorables. Entonces, en esos escenarios, la energía que estos recursos puedan entregar, pues es variable y es difícil a veces para esos recursos conseguir ese apalancamiento bancario, cómo bancarizar esos proyectos, cómo conseguir la financiación, si no existe alguna especie de mecanismo que les asegure un ingreso. Ese mecanismo que les asegure el ingreso, pues en el país ha habido mecanismos desde el año 2006 que ha sido el cargo por confiabilidad, y les garantiza, por lo menos a las plantas de generación nuevas y a las plantas de generación que de pronto están allí para el tema de la confiabilidad, me refiero a las térmicas, les ha garantizado un ingreso que asciende al medio billón de pesos mensuales. Un poco más de 6 billones anuales pagamos en cargo por confiabilidad a todo el parque de generación. Solo que el cargo por confiabilidad actual contempla el pago del cargo a todas las plantas, nuevas, existentes, sean hidros, sea termos, a todas las que tengan manera de entregar energía firme, todas les paga cargo por confiabilidad. Como repito, les cuesta al país aproximadamente 6 billones anuales. Ahora bien, estas energías no convencionales y que son variables, pues poseen esa característica de intermitencia. Entonces, el cargo por confiabilidad no les es suficiente para asegurar un ingreso. De hecho, en el argot de la ingeniería eléctrica se habla un poco del factor de planta. Entonces, por ejemplo, el factor de planta de una central solar puede ser del 20%. Es decir, si tú comparas una térmica y una solar, necesitarías alrededor de 7 o 6 proyectos solares para equiparar la misma energía que entregaría un proyecto térmico, ¿cierto? Obviamente con las diferencias. El proyecto solar es mucho más económico, la energía limpia, mucho más barata que lo que tiene que hacer un térmico, que tiene que consumir algún combustible de origen fósil, y que si cuando es de origen de gas, pues tiene la mitad de emisiones o más, o un poco menos, de cuando se utilizan combustibles
líquidos, o ni hablar del carbón, pues que las emisiones son mucho más altas. Entonces, toda esta historia es para contarles el por qué en su momento la cartera del Ministerio de Minería de la administración anterior tomó la decisión, bueno, busquemos ese mecanismo de apalancamiento, y la manera de hacerlo era garantizarles un ingreso, y se crearon unos mecanismos de subastas para que estos proyectos pudieran tener asegurada una venta de energía. Y esa venta de energía, pues las dos subastas que se dieron en el año 2019 y en el año 2021, con unos compromisos para la entrega de esa energía y la entrada en operación de esos recursos bastante ambiciosas. ¿Por qué razón? Pues porque en la subasta del 2019, la meta para la entrada de esos recursos, si la memoria no me falla, era que tenían que entrar por allá en el año 2022 y otros tenían que entrar en el año 2023. Entonces eran unos tiempos de entrada bastante estrechos, en los cuales estos recursos se comprometían a que tenían que, bueno, construir la central, construir los activos de conexión que permitieran evacuar toda esa energía desde La Guajira, algunos de ellos, otros en el interior del país, pero hay algunos proyectos de ellos en La Guajira que inyectaran esa energía de La Guajira hacia el interior del país. Para poder hacer eso había que construir un proyecto de transmisión, una línea de 500 kilovoltios de unos cientos de kilómetros, conocida como la línea de la colectora. Bueno, eh, en Colombia ha habido dificultades para el desarrollo de este tipo de proyectos, los que ustedes de pronto han escuchado en medios y han trabajado pues propiamente, adicional a los propios retos que tiene construir este tipo de proyectos. Esos retos pasan por temas de licencias ambientales, o permisos con las corporaciones, las CAR, las autoridades ambientales regionales, las corporaciones autónomas regionales, perdón, y también las consultas con las comunidades. Y a mí siempre en esos espacios también me gusta aclarar o mencionar, porque se está tratando como de vender un imaginario de que las consultas son de pronto lo que ha dificultado el desarrollo de estos proyectos, y realmente venimos de una historia en la cual se han desarrollado proyectos en el país, y eso a veces es incómodo decirlo, pero hay que decirlo, donde se han desarrollado proyectos por encima del derecho de las personas. Pues para no ir más, pues muy hondo, realmente pues ha habido una historia de violencia en algunos escenarios del desarrollo de proyectos, del sector eléctrico del país. El hecho de que hoy exista consultas previas para desarrollar esos proyectos es realmente un gran logro como país, como sociedad, porque se busca que las comunidades tengan ese desarrollo, que no sean dejadas de lado cuando les pasa una línea de transmisión, un proyecto de generación a un lado, y ni siquiera tienen acceso al servicio de suministro de electricidad. Entonces, el país ha venido trabajando en esas líneas, ha venido aprendiendo también, las empresas han venido aprendiendo, y pues hoy tenemos una historia un poco más alegre en cuanto a que ya y me permítanme usar ese término, se han destrabado algunos proyectos de las líneas de conexión, proyectos de generación, etcétera. Y bueno, y todo eso nos llevó pues a hoy, año 2024, una historia pues de trabajo arduo de la Oficina de Asuntos Jurídicos de Tomás, y la Oficina de Asuntos Regulatorios del Ministerio de Minas y Energía, también articulado mucho con el diálogo con las empresas, con los usuarios, de la necesidad de tener un mecanismo que flexibilizara y le diera vida a esto que estaba sucediendo con estos proyectos. Entonces, en la administración anterior, pues como mencionaba, y me disculpan por extenderme tanto, la verdad, pero es importante dar como este contexto para poder que se entienda toda la charla ahorita en adelante. Y es que estos proyectos realmente, entonces, con el compromiso de tener que entregar la energía, no tenían el proyecto construido, no tenían un horizonte claro de si iban a poder o no construir, le estaban aplicando todas las reglas de mercado de un recurso de generación que tenía que entrar en operación. ¿Y qué reglas eran esas? Pues unas es que, primero, si tú no entras en operación comercial, pues tienes unos compromisos adquiridos que honrabas con unas garantías bancarias. Entonces, algunos de esos proyectos, pues les fueron ejecutadas esas garantías que son de millonarias, de millones de dólares. Em, otros también adicional, como se habían comprometido a vender una energía en contratos a unas contrapartes, entonces no habían construido sus proyectos, entonces también le estaba sucediendo otra cosa que también iba en contra de la viabilidad de los proyectos, de la viabilidad financiera, y es cuál, pues si yo no puedo entregar la energía que me comprometí a entregar a través a través de mi proyecto de generación en un contrato, pues alguien más lo tendrá que hacer por mí.
Estas subastas de 2019 y 2021 cerraron en unos precios, si la memoria no me falla, 91.3 pesos por kilovatio hora la primera, la segunda en 139 pesos por kilovatio hora, cada una de ellas respectivamente. A eso habría que sumarle una cifra adicional que es el CER, el precio del cargo por confiabilidad, alrededor de 90 pesos. Entonces estaríamos hablando como de alrededor de 180 y 200 y 220 pesos, un poco más cada una. Y cuando tú vas y miras los precios de los contratos ahora, no hay quien te venda esos precios. Los precios fueron muy buenos, muy competitivos. Y en las condiciones actuales, pues estas empresas tener que vender la energía a los precios pactados y tenerla que ir a comprar a unos precios más altos, pues iban a pérdida, pérdidas también millonarias. Cuando tenían suerte lograban encontrar quien les vendiera esa energía. Cuando no logran encontrar quien les venda la energía, debían ir a comprar en la bolsa de energía. El precio de la bolsa de energía es un precio, entre otras, muy variable, que depende mucho de las condiciones energéticas del país. Y en estas condiciones de estrés energético que tiene el país por el fenómeno del Niño, pues los precios de bolsa en septiembre, por ejemplo, estaban del orden de 1.000 pesos. Entonces, para resumirlo un poco, se compra energía a 1.000 pesos para venderla a 220 pesos. Eso pues es una pérdida de más de casi de 5 veces el valor pues, recibido. Entonces, pues nos adentramos en la tarea de, bueno, algo hay que hacer con estos proyectos, de lo contrario se nos van a caer todos los proyectos. Y tenemos unas metas muy claras en nuestro gobierno y es la meta de tener instaladas 6 gigavatios hora, perdón, 6 gigavatios de capacidad instalada de renovables a agosto 6 de 2026, y adicional a otras metas que tenemos. Y la manera de lograr eso, pues no es dejando que se caigan estos proyectos. Entonces empezamos con esa tarea y tratamos de buscar cuáles eran esos elementos que debíamos solucionar o darle una salida para realizar los proyectos. Esta resolución fue bastante retadora. Tuvimos un intento para salir con la primera resolución. Hubo que hacer un ajuste. Yo voy a dejar que Tomás, un poco desde el punto de vista jurídico, pueda aclarar esos detalles. Ajustamos y sacamos un segundo proyecto a consulta donde dejaron cientos de comentarios. Ajustamos los comentarios, vimos cuáles eran válidos, ajustamos en debida forma y finalmente emitimos la resolución 40042 del 2024. La actividad regulatoria es bastante retadora, para no colocarlo en otros términos. Quizás en los que hayan tenido la experiencia de trabajar en estas áreas de regulación, en las partes jurídicas, la actividad regulatoria tiene bastantes retos y hay que acomodar la regulación en un contexto y cada vez hay más regulación. No tengo las estadísticas, le voy a pedir ahorita a Tomás que de pronto nos hable un poquito de eso, al doctor Luis Ferney, de cuánta regulación se emite anualmente en el país. Entonces cada vez hay que ser mucho más cuidadoso y experto a la hora de emitir resoluciones. En el primer intento que tuvimos de alguna manera que retomar precisamente por ese tipo de cosas. Salir a consulta luego 15 días con unos comentarios y que digo, responder a más de 100, a cientos de comentarios, pues no es una tarea sencilla, son recursos que tienen otras actividades también y tenemos que analizar una cantidad de elementos. Y eso fue un parte, pues, de Vanessa, de cómo es ese proyecto, de cómo es pedir esa regulación. Me disculpo por extenderme tanto, pero casi que fue una parte inicial de introducción y la segunda, últimos 3 minutos de dar la respuesta, pero no lo hubiera podido hacer si no daba toda la introducción. Entonces, muchas gracias, Vanessa, y dejo pues el espacio para las siguientes preguntas adelante. No se preocupe, doctor Juan Carlos. Antes, muchísimas gracias. Creo que era esencial, pues también conocer un poco el contexto y el background de toda esta resolución, que efectivamente, pues sí, tuvo varias versiones y en su momento fue ampliamente discutida. Pues no sé, ahí, doctor Tomás, pues no es como la pregunta que tenía pensada para usted, pero no sé si quiera complementar un poco la respuesta del doctor Juan Carlos respecto precisamente de este proyecto o de esta resolución. Doctor Tomás, estás en silencio. Hola, Ahora bueno, sí. primero que todo, pues bueno, saludo al público, a Juanca, que no lo veía ya hace un tiempo, al doctor Luis Ferney, por supuesto, y siempre agradecido con él,
y aprovecho también para agradecer al doctor Milton por permitirnos este amable espacio. Y también pues no se me puede olvidar Héctor de Ser Colombia, que también desde su espacio impulsó esta resolución. Bueno, complementar lo que dice Juanca, yo creo que se pueden complementar desde dos puntos de vista. El primero, sobre el proceso regulatorio, bueno, hago la claridad que yo ya no estoy en el ministerio, ¿no? Entonces yo puedo hablar tal vez con mayor libertad de ciertos temas en este momento en comparación con unos meses atrás, ¿no? Entonces, pues ustedes saben, los que han trabajado en sector público y los que no, el proceso regulatorio siempre es muy dispendioso. El proceso regulatorio implica pues un diálogo entre las mismas dependencias del ministerio, un diálogo con la industria, un diálogo con otros actores relevantes e incluso con otras entidades, lo que hace que digamos, documento que no es muy extenso, no creo que pase de 6 hojas, pues tiene un trabajo muy arduo. Yo creo que en este documento con Juan Carlos trabajamos, yo creo que trabajamos por ahí 6 meses en últimas. Yo creo que en últimas fue un trabajo de 6 meses, empezando por esa primera versión de la que habla Juan Carlos y que fue sujeta de múltiples críticas, y que también, por supuesto, obedece a que cuando expedimos la primera versión para comentarios, pues no teníamos completa la CREC, ¿no? Entonces uno a veces se ve como regulador, como ministerio, pues a veces por dar soluciones, tal vez puede llegar a invadir esa línea tenue que hay entre la reglamentación y la regulación, entendiendo de todas formas que ese es un tema que está sujeto a discusión, ¿no? Por ley y por funciones del ministerio, el director de la regulación es el ministro, ¿no? Entonces, como el ministro, que es el director de la regulación, no puede emitir regulación, es controversial, ¿sí? Digamos, en todo caso, pues nosotros procuramos, después de haber salido con esa primera versión y haber recibido comentarios en el sentido de, mire, tal vez ustedes, por querer construir más, están excediendo su competencia, comentarios incluso de nuestros mismos colegas de la CREC, pues nosotros entendimos el mensaje y en esta segunda versión dictamos unos lineamientos muy concretos para que fuera la CREC la que trabajara en específico en estos y ajustara los detalles técnicos como le corresponde. Entonces, dicho lo anterior y ya pensando en el contenido de la resolución como tal, en la resolución ustedes van a encontrar medidas que propenden para darle fluidez al tema de la extensión de las fechas de puesta en operación, para darle sencillez, simplicidad al tema de las garantías y el tema de puestas en operación, para proteger a las empresas de energías renovables no convencionales ante ciertos riesgos que podrían sufrir a veces por los tiempos que se puede tomar el Estado en decidir sobre estos temas, sobre el tema de fechas de puesta de operación, y para procurar, a través de la articulación de las garantías, dar o sugerir a la CREC que regule en términos de permitir mayor liquidez a las empresas. Ya paso a hacerlo un poquito más específico. Ese fue un poco la visión que teníamos, entendiendo el problema que ya explicó Juan Carlos. Y el problema que ya explicó Juan Carlos es que pues teníamos varias empresas que tenían sus solicitudes de fechas de puesta de operación represadas en la UPME. Teníamos a una UPME desbordada
desbordada en el trabajo, o sea, su capacidad de trabajo no daba para resolver la cantidad de FPOs, de solicitudes de extensión de fecha de puesta en operación, y pues un administrador del sistema XM que tiene pues por su parte el deber de ejecución de garantías cuando no se cumple con la fecha de puesta en operación. Luego, si llegábamos a tener un operador que no pudiera extender su fecha de puesta en operación por demoras en el sistema de respuestas de la UCME, se encontraba ante la contingencia de que XM podría ejecutar la garantía. Nunca pasó, afortunadamente, por un muy buen diálogo interinstitucional y por la colaboración de todos. Pero eso nos hizo reflexionar sobre el contenido de las resoluciones 075, de las resoluciones 186, y trabajar para hacer el sistema más eficiente. Esto digamos, fortalece o robustece, yo diría que la situación de las compañías de energías renovables, en el sentido que le procura darle agilidad a los trámites. Y en ese sentido, ya pasando al artículo 1, las medidas de 7.1 a 7.5, en el artículo 1, pues lo que establecimos nosotros de modificación de la regulación anterior, y está enumerado como 7.1 a 7.5, son medidas para agilizar, donde se le da la posibilidad al dueño del proyecto de extender la fecha de puesta en operación con el requisito de aumentar garantía o alternativamente alegar una causal de irresistibilidad. Todo esto, por supuesto, es el lineamiento general. La CREC tiene que determinar las condiciones, el número de OES que se puede presentar, cómo se articula esta alternativa. Otras medidas, digamos, igual la 7.6, por ejemplo, procuraba evitar esa situación que cuando se presente un represamiento o se presente una demora en el Estado, que no le responda a su solicitud de extensión de FPO, que eso no pueda derivar en consecuencias negativas económicas para el mismo desarrollador, en el sentido que nosotros, pues, que con esta norma lo que queremos inducir es a que pues no se pueda ejecutar a un desarrollador que no ha podido cumplir porque el Estado a su vez no le ha cumplido a él. Y asimismo, digamos, otras 7.8, 7.7, 7.8 propenden por la simplificación y articulación de las garantías, y se exige a la CREC que analice si hay garantías distintas a las cartas de crédito que generan inmediatamente pérdidas de liquidez. Por ejemplo, nosotros pensamos cuando establecimos este lineamiento en una regulación petrolera que hay compañías que no se les exigen, por ejemplo, cartas de crédito irrevocables y a primer de la solicitud, cuando, por ejemplo, tienen la cobertura de su casa matriz. Entonces, nosotros no le estamos diciendo a la CREC que tienen que hacer eso, pero son ideas que mediante estos lineamientos le damos a la CREC en el sentido de, mire, este es el lineamiento y usted va a ver si puede hacer mejor la situación de las compañías de energía renovable. Y así en otros artículos, como el artículo 2, por ejemplo, ante un problema, y es que las empresas de energías renovables que suscribieron contratos de suministro a largo plazo no podían extender su garantía más allá de 2 años por la misma regulación. Eso sí era regulación nuestra del Ministerio, reglamentación, perdón. Nosotros le dimos la posibilidad de extenderlo más allá de esos 2 años, porque ante, como decía Juanca, consultas previas que no funcionan, licencias ambientales que se demoran, situaciones de orden público que dificultan la ejecución de sus pues de su actividad o de que entren en operación, pues estaban quedando sin la posibilidad de tener garantía donde perdía el Estado, porque no había garantía y perdían ellos, porque pues entonces no podían seguir desarrollando su proyecto. Otra es la posibilidad de modificar esos contratos de suministro a largo plazo para aquellos que tenían una condición
pues digamos obviamente entre consenso entre comercializadores y generados, y en eso quiero ser supremamente claro porque a veces llegaban comentarios, ¿cómo así que el ministerio está obligando a que se modifiquen los contratos? No estamos obligando a nada, le estamos dando la posibilidad que las partes lleguen a un acuerdo, porque en la reglamentación anterior, pues el contenido era normativamente impuesto, tú no podías modificar ni una coma, nadie podía modificar ni una coma. Entonces la idea es que para salvar esos contratos y salvar esos proyectos, generadores y comercializadores se pudieran poner de acuerdo y buscar el esquema negocial que les convenga, darles un poco más de autonomía con miras a salvar esos proyectos. Eso lo digo entre otras medidas, y pues para no acaparar más el tiempo, pues ya creo que con eso termino esta intervención, pero con el mensaje general de que lo que buscamos con esta resolución es darle fluidez al tema de FPOs, darle mayor sencillez y darle mayor claridad al tema y coherencia al tema de garantías, y en fin robustecer un poco pues, la situación de la industria que necesita el país pues, para asegurar el abastecimiento y fortalecer la misma seguridad energética. Ya, espero no pasarme mucho, qué pena. No se preocupe, doctor Tomás. Antes, muchísimas gracias. Siendo así, entonces de pronto voy a pasar con el otro lado de esta cara en esta discusión, y me gustaría entonces pasar con el doctor Héctor, pues de Ser Colombia, que también, pues como mencionó tanto el doctor Juan Carlos como el doctor Tomás, tuvo pues una gran influencia y estuvo pues muy constante en este asunto de la resolución. Entonces, doctor Héctor, me gustaría preguntarle un poco más pues del lado de Ser Colombia, que también tiene estrecha relación con las empresas, y es cuáles de pronto pueden ser los retos que van a enfrentar estas empresas de generación con estos nuevos lineamientos en términos de cambios de FPO, en términos de cambios de garantías, porque finalmente sí es una modificación pues que tiene unos impactos interesantes a los de nuestra regulación. Gracias. Sí, estos lineamientos más que retos, nosotros hemos encontrado muchas oportunidades porque son unos cambios para bien. Si hacemos un poco de historia, lo que hacían mis compañeros de panel, nosotros en su momento revisamos cada año, nosotros sacamos el portafolio de proyectos y encontrábamos que los cambios de FPO era el mayor trámite que tenía capacidad represada, pero como tal, en parte no era culpa de la UDME, debido a que cualquier retraso en nuestra curva S se iba a reflejar en los cambios de FPO. Entonces, de ahí surge la solicitud de que se permita hacer cambios más rápidos, debido a que el sistema es bastante dinámico y hay bastante cosas que no se pueden predecir. Respecto a la pregunta de retos, los que aún continúan sí van a ser los trámites ambientales, que son los que principalmente se ven afectados. Nosotros en este año de 66 proyectos con una capacidad de 3 gigas encontramos que cerca de 500 megas estaban en procesos de las CAR y del ANLA, entonces ahí está la oportunidad de acelerar esos tiempos de trámites. Otro reto que sí hemos encontrado es el tema de armonización de garantías, pero este reto como tal no va a ser para nosotros como los dueños de los proyectos, sino para la CREG, porque en este momento estamos como en una incertidumbre de no saber cómo se van a armonizar esas garantías. Si bien es algo muy necesario, es un estudio bastante amplio que se necesita para armonizar todas las garantías que contamos. Y un reto muy puntual es el tema que mencionaba Tomás, el doctor Tomás, sobre la renegociación, porque la renegociación, como lo establecimos, como se estableció y como quedó en la resolución, es que es entre las partes. Por lo tanto, en este momento, gran parte de nuestros afiliados que resultaron adjudicados en esta subasta están realizando la respectiva negociación libremente con los comercializadores, y en este sentido también nos alegra compartir que en este momento 3 de los proyectos que fueron adjudicados en esta subasta ya se encuentran entregando energía en este momento de niño que tanto se necesita. Gracias. Perfecto, doctor Héctor. Muchísimas gracias, y gracias por compartir esa información que pues creo que en este momento es de bastante agrado escuchar, especialmente esos nuevos proyectos que pudieron entrar en operación. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a cerrar la primera ronda de preguntas con el doctor Luis Ferney.
Vamos a hablar entonces un poco más, digamos, no enfocarnos tanto en fechas de puesta en operación, sino enfocarnos un poco más del otro lado en aspectos de comercialización y los contratos de suministro a largo plazo. Entonces, doctor Luis Ferney, sí me gustaría de pronto que nos contara un poco de cómo ha analizado esa norma, cuáles ve que de pronto puedan ser esos impactos que no hemos visto a lo largo de esta discusión, especialmente, por ejemplo, en el caso del mercado de energía, gracias a precisamente esa facilidad para liberar, negociar esos esos contratos de suministro. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora Dana, por la presentación, la pregunta y, por supuesto, escuché muy atentamente a mis antecesores, al ingeniero Juan Carlos Bedoya, doctor Tomás, igualmente el ingeniero Héctor. Y bueno, eso confirma un poco lo que quiero decir. Digamos que inicialmente quiero manifestar de que la resolución, independientemente de su forma, el cumplimiento de las condiciones de forma, que es lo que es capacidad para emitirla y lo que tiene que ver con el trámite, independientemente de eso, igualmente es muy importante, la pregunta está relacionada con el fondo y los efectos. Y el fondo, normalmente cuando uno va a mirar una norma como esta, que es la resolución correspondiente a las 40042, que es la que tomó las medidas, el fondo, pues uno ve una motivación y ve unas medidas. Me gustó mucho haber escuchado al ingeniero Juan Carlos y al doctor Tomás, porque observo que ahí lo que ustedes dijeron, básicamente cuando uno quiere mirar, esto es, como lo estoy haciendo de una visión académica, cuando uno quiere ir a mirar una resolución, las resoluciones son actos administrativos. Los actos administrativos tienen por excelencia una motivación y unas medidas o decisiones. Entonces, cuando uno quiere mirar las motivaciones, observa que las motivaciones normalmente son de dos tipos, los hechos y el derecho. Veo que la norma, la resolución, tiene muchas motivaciones de derecho, pero me gustó mucho lo que manifestaron aquí los doctores Juan Carlos y Tomás, porque nos señalaron algunos hechos que son sumamente importantes, los hechos que motivan la expedición de los actos administrativos, los hechos que motivan una resolución como esta, que es un acto administrativo de carácter general. Y eso me gustó haber escuchado la problemática que se estaba presentando, y por eso aquí ya me centro en la pregunta, la problemática que se estaba presentando en los contratos. Estos contratos de suministro de largo plazo, producto de las subastas de contratos de largo plazo de energías renovables, que eso es un nuevo mecanismo que se creó para el mercado mayorista. Como todos aquí presentes saben, en el mercado mayorista colombiano, que de por sí es un mercado competido, tiene varios mecanismos transaccionales de energía. Tenemos el mercado de la bolsa, tenemos el mercado el mercado por contratos, que son los mercados forward o el mercado por contratos bilaterales. Tenemos el mercado de cargo por confiabilidad. Tenemos este que estamos, donde me voy a referir, que es el mercado de subastas de energías renovables. ¿Me escuchan? En materia, sí me escuchan, ¿no? Que se me fue la señal un poco. Entonces, en este mercado de subastas de energías renovables, que son que ahí donde nacen los contratos de suministro de largo plazo. Son contratos que básicamente es un modelo contractual que inicialmente lo elaboró la UDME con el ministerio para las primeras subastas del 2019, y después en el modelo contractual siguieron ese modelo contractual ya en las subastas que organizaba o que organiza XM. Estos contratos de suministro de largo plazo, y aquí estamos hablando de un largo plazo, realmente de largo plazo, por encima de 10 años, de suministro de largo plazo de energías renovables, productos de una subasta donde se interrelacionan generadores con proyectos de energía renovable y comercializadores con la obligación de comprar ese 10% de energía
renovable, ese contrato, pues evidentemente en la primera subasta y en esta segunda subasta, pues se firmaron. Hay unos generadores firmaron ese contrato con los comercializadores. Y los hechos que aquí nos relatan, y lo que uno puede derivar de la parte de los considerandos de la resolución, nos data y nos muestra de que había unos hechos en el que era necesario, evidentemente, intervenir. Ahora, el Estado el Estado puede intervenir. El Estado aquí estamos refiriéndonos pues, al Congreso, al presidente, al ministro, por supuesto, y a la Comisión de Regulación, el Estado en general, en materia contractual, en aras del interés del servicio público, en aras del derecho a la competencia, en aras de proteger a los usuarios, el Estado debe intervenir en los contratos. Y esa fuente de intervención viene del artículo 334 de la Constitución Política. Entonces, frente a unos hechos, lo que se observa es una intervención. Ahora, ¿quién intervino? Si, independientemente de la intervención, si tenía que ser el uno, tenía que ser el otro, intervino los contratos mediante resolución el ministro de Minas y Energía. La justificación la da muy bien, la da el doctor Tomás, una muy buena fundamentación jurídica de que quién tomó la decisión. Lo importante es que se haya tomado una decisión. Es decir, lo importante es que había unos hechos que estaba obligado el Estado a tomar la decisión, independientemente de quién la haya tomado. En este caso la tomó el ministro de Minas y Energía. Tenía que tomarse una decisión, recuerdo, frente a hechos que pueden afectar las relaciones contractuales, aunque es entre privados, de todas maneras, hablándolo así en términos entre privados, de todas maneras, frente a hechos que el Estado tiene que proteger, y vuelvo y lo repito, el servicio público, los derechos de los usuarios, los derechos de los consumidores, la misma derecho a la competencia, el Estado interviene. Y en efecto, yo veo aquí, en la pregunta, para ir cerrando, veo que en la pregunta que me hacen sobre los impactos en el mercado de energía eléctrica de estos nuevos lineamientos en materia de los contratos de suministro de largo plazo, observo que la intervención se hace básicamente en el artículo 2 y el artículo 3 en materia de contratación. El artículo 2 y 3 observo que lo que hace el Estado aquí a través de esta resolución es hacer una actuación, una intervención de fomento, ¿no? De ayuda y de fomento. O podríamos decir de alivio. ¿Por qué? Porque precisamente, sin repetir los hechos, en efecto, sí se están afectando los generadores con proyectos de generación de energía, independientemente de las causas, ¿sí? Y las causas, por supuesto, son mayores. O sea, más allá de que tenían que salir a comprar energía a través de contratos o a través del mercado de bolsa superiores en el precio que hayan fijado en el contrato con el comercializador de sus contratos de suministro de largo plazo. Más allá de eso, es que también hay que mirar por qué les tocó, por qué tenían que ir a buscar energía para poder cumplir y honrar sus contratos. Pues evidentemente mucho de eso también obedece a que tenemos que dedicarnos a mirar qué está pasando con la regulación general. Cuando digo la regulación transversal y general, me refiero, por ejemplo, a la regulación ambiental, me refiero a la regulación de la consulta previa, me refiero a la regulación de la participación ciudadana, que pueden incluso, evidentemente, afectar en el cronograma a los proyectos. Entonces, claro, tenemos que mirar de que aquí también tenemos unas consecuencias de alguna regulación general transversal a estos proyectos, que por supuesto hizo que los generadores en muchos casos fueron así, para honrar sus contratos, tener que ir básicamente ir a conseguir energía mucho más cara a través de contrato, a través de la bolsa. Y cuando veo y observo las reglas del mismo contrato, veo que el mismo contrato dio soluciones, pero dijo, pueden modificar el contrato, pero con autorización del ministerio. Entonces, en la intervención del ministerio lo que dice, no,
Ustedes las modificaciones las pueden hacer sin la intervención del ministerio. Las modificaciones a que se refieren no requerirán autorización, pero en el contrato modelo que se firmó estaba de que para hacer modificaciones requería la autorización del ministerio. Eso es un buen cambio. Es un cambio, es un alivio, precisamente para que las partes puedan hacer ciertas modificaciones del contrato. Y por otro lado, el contrato preveía la suspensión del mismo contrato, pero la preveía solo para efectos. Esas suspensiones eran fundamentalmente relacionadas con fuerza mayor y caso fortuito. Y muchas de las situaciones de pronto no caben dentro de la fuerza mayor y caso fortuito o hechos de terceros. Entonces, evidentemente, lo que hace la intervención en el artículo 3º que estoy mencionando en materia de estos contratos es que pueden hacer suspensiones de común acuerdo. Pueden suscribir contratos coligados con otro tipo de contratos que visibilicen pues, el cumplimiento de estos contratos, o incluso el mismo generador con algunas dificultades puede hacer la cesión del contrato. Entonces me parece que estas medidas que se tomaron en el artículo 3º, las medidas como tal, son buenas medidas, porque lo que estaba en el contrato en sí, en el contenido, amarraba mucho, restringía mucho la acción o libertad de los contratantes para para lograr entre ellos aliviar ciertas circunstancias por circunstancias extraordinarias. Debemos decir que aquí en contratación hay un principio de que se llama de lograr equilibrar las situaciones cuando se presentan circunstancias extraordinarias, que es un principio del derecho privado. Y aquí el Estado lo que hace es aliviar un poco en ello, como a contribuir a que realmente las partes empiecen a aliviar esas situaciones. ¿Qué efectos puede producir? Pues lógicamente va a haber mucho alivio para los generadores. Indiscutiblemente se nota la intervención del ingeniero Lector, que lo dijo que no presentó ninguna crítica, pero evidentemente muy posiblemente los comercializadores sí no pueden estar de pronto muy contentos, ¿no? Porque en efecto, bueno, en primer lugar, pues ellos implicaría o modificar el contrato, pues ellos van a participar en la modificación del contrato, en la suspensión también de común acuerdo, pero igualmente, muy posiblemente tendrán ellos, para cumplir ese 10% de energías renovables, seguramente también van a tener algunos costos de transacción. Entonces, pero digamos que en general es más lo positivo que lo negativo, ¿no? Independientemente de la discusión que si tenía que ser el uno o el otro, es más lo positivo, el impacto es más positivo que negativo. Alivian los impactos, ¿no? Estas decisiones aliviarían los impactos. Dejaría aquí un poco para no extenderme más. Muchas gracias. Perfecto, doctor Luis Ferney. Muchísimas gracias también pues, por ese contexto sobre cómo pues, se ha formado esta discusión sobre los contratos de suministro y muchas gracias pues, también por ese análisis. Siendo así, pues culminó la primera ronda de preguntas. Igualmente les recuerdo a nuestros asistentes, si tienen alguna pregunta que quisiera que fuera tratada en este webinar, recuerden escribirla en nuestro chat y pues si nos da el tiempo la manejamos para poder darle respuesta. Siguiendo con nuestro orden, entonces me gustaría de pronto pasar a otra sección de nuestro webinar. Quería aprovechar la oportunidad también, no solo pues para analizar como tal la norma, sino también pues para que teniendo en cuenta que tenemos, no solo tenemos gremio, tenemos academia y tenemos también gobierno en este debate, quizás ver un poco más y analizar o proponer de cara a estos lineamientos que tiene y estas directrices que tiene el Ministerio hacia la CREC. Finalmente, pues en esta resolución, la comisión quedó con varias tareas y varias reglamentaciones que tiene que expedir en lo largo de cierto periodo de tiempo, pero pues como tal el contenido específico de esas reglamentaciones pues no quedó totalmente determinado precisamente por esa delimitación de funciones que estábamos conversando con anterioridad. Entonces, me gustaría hacer una pregunta, pues, que sería para todos, realmente, todos tendrían la misma pregunta, y es, ¿cuáles consideran que de pronto pueden ser esos puntos o esos aspectos que deberían quedar incluidos en estos lineamientos que tiene que expedir la comisión en el marco de esta resolución? Yo creo que manejemos el mismo orden. Arrancaríamos con el doctor Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería arrancar con una reflexión
antes de poder revisar cuáles son los temas que debe implementar la comisión, y es importante tener en cuenta cuál hubiese sido la consecuencia de que no se hubiera expedido un acto administrativo en esta línea. ¿Y cuál era? Finalmente, las empresas podían seguir honrando los contratos hasta cierto punto. ¿Cuál punto? Donde ya la viabilidad financiera del proyecto quedara en entredicho. Y finalmente se puede tomar una decisión. Eso pasa a nivel de inversiones, donde simplemente el proyecto no va más. Entonces los proyectos pues finalmente asumen las pérdidas, pero el proyecto termina sin ser ejecutado. ¿Qué pasa cuando el proyecto termina sin ser ejecutado? Pues los contratos desaparecen. Y en contraprestación, pues se ejecutan unas garantías que de pronto representan un ingreso para la demanda, para la contraparte, de manera momentánea, pero se pierde digamos, el efecto a largo plazo, y es cuál: tener fuentes de energía limpia, tener energía económica y un desarrollo de la infraestructura eléctrica del país. Eso hubiera sido el efecto. Entonces, es el mismo, entonces, de alguna manera, los mecanismos de la resolución buscaban eso. Traten de las empresas, poder acordar de manera bilateral, a través de la voluntad de las partes en esos contratos, traten de llegar al mejor acuerdo, de manera tal que los proyectos se viabilicen. No todos, y es importante mencionar, no todos los contratos pudieron ser renegociados. De hecho, todavía recibimos noticias al respecto. Bueno, ahora sí, centrándome un poco en la pregunta y em, en cuanto a los mecanismos que debe implementar la comisión. Nosotros, una vez emitida la resolución, el equipo del ministerio, la oficina jurídica y la oficina regulatoria, la oficina de asuntos regulatorios y la comisión, estuvimos trabajando en la explicación y un poco más de ampliación de esos lineamientos que se estaban dando en la norma. Nosotros sabemos que la comisión a nivel de asesores ha venido trabajando con la batuta del doctor Omar Prías, director ejecutivo de la comisión, en la articulación de todos los lineamientos. ¿Cuáles son importantes? Yo diría que absolutamente todos. Nosotros cuidadosamente buscamos cuáles eran esos elementos a los que había que darle solución inmediata, unas que eran de muy corto plazo, otros que eran de corto plazo y otros un poco más de mediano plazo, para poder viabilizar estos desarrollos. Entonces, si se revisa memoria, incluso el doctor Tomás estuvo ahorita comentando un poco de sus lineamientos, pero había lineamientos que le mencionaban o que pues decían que la comisión, o dicen que la comisión debería crear incentivos para que esos proyectos a los cuales ya se les ejecutó una garantía pudieran de pronto retomarlos, sean los mismos inversionistas, sean otros, pero que los proyectos no se queden allí, que pudieran ser desarrollados. Había también lineamientos asociados a la unificación de los criterios de garantías. ¿Qué detectamos nosotros en estos análisis? Y es que solo de lo que estamos hablando aquí en esta reunión, que son la resolución 40042, cobija un subconjunto de garantías de mercado, no son todas. Por ejemplo, las garantías del punto de conexión, cuando las garantías que se presentan que son para todas, las administra el ASIC, el administrador del sistema de intercambios comerciales, en cabeza de EXEM, de la compañía de expertos en mercados SASP, pero pero cuando tú vas y revisas, entonces las garantías de punto de conexión se rigen con una normatividad, y la regla de cálculo es, para colocarla acá, la podrán leer en la resolución 075 del 2021. Por cada kilovatio que te asignen, tienes que poner una garantía, presentar una garantía de $10. Como son proyectos de megas, entonces por cada mega son $10.000 de garantía. En los contratos bilaterales, entonces se tomaba la curva de energía que ibas a vender en un año y tenías que poner una garantía por un porcentaje de esa energía a un precio. ¿Cuál precio? El precio de los contratos que estaba allí como parte del indicador. Entonces, otro criterio de otra garantía. Hay algunas garantías que reemplazan otras, eso también lo contempla la regulación, pero cuando tú vas y miras las garantías de puesta en operación, o sea, una garantía donde la empresa, el desarrollador, se compromete a poner el recurso en operación, también es otra regla.
Y si tú sigues mirando, por ejemplo, esta resolución también habla de los recursos de almacenamiento basados en baterías. La regla contempla que las garantías se van incrementando exponencialmente por cada número de meses de atraso, y van a ver la fórmula por allá, hay un 2 a la n, dividido ciertos números de meses, y también es otra fórmula distinta. Entonces, unos lineamientos que tratan como hacer las cosas un poco más simples, en el sentido de unifique los criterios de garantías, flexibilice o más bien deje mucho más claro y también flexible los criterios para que los desarrolladores puedan, a través de un mecanismo más expedito, y correr sus fechas de puesta en operación, pues porque es que esas fechas, pues todo puede pasar en estos desarrollos. No queremos volver al pasado, donde habían empresas que obtenían su punto de conexión y simplemente con eso especulaban y vendían esos derechos. Lo que queremos son empresas comprometidas con el desarrollo del parque eléctrico del país, pero que no se vean abocadas a abandonar sus proyectos porque se asfixian desde el punto de vista financiero o por las dificultades que hay en el desarrollo de los proyectos. También teníamos lineamientos que mencionaba yo ahorita con los proyectos de almacenamiento, y con eso pues termino, y es, en su momento, se evidenció la necesidad de tener un sistema de almacenamiento basado en baterías para resolver unas dificultades del abastecimiento eléctrico en la costa Caribe, particularmente en el departamento del Atlántico. Pues debido a los atrasos, esos desarrollos, pues digamos que los desarrollos que esa batería iba a cubrir, algunos ya entraron. Unas de esas líneas que ya resuelven los problemas en el Atlántico ya entraron en operación. Aún así, se evidencia que el problema de restricciones es un problema que permanece siempre, siempre pues digamos que por las propias restricciones de la red. Evacuar toda la energía de Antioquia hacia la costa norte del país o del centro del país hacia la costa, eso tiene unas limitantes desde el punto de vista eléctrico o técnico. No todo puede ser abastecido desde el interior del país por efectos de contingencias. Ante una posible contingencia, pues se apagaría toda la costa norte. Entonces, eso no es digamos que usualmente, para no decirlo pues que el 100% del tiempo, hay recursos que están cubriendo restricciones allá en el norte del país. Y cuando esos recursos fallan, entonces se hace cada vez más costosa la operación. Entonces, esos recursos de almacenamiento de alguna manera pueden resolver problemas de ese estilo. Y la idea entonces es que el país pueda avanzar en esa materia. Entonces, lo que se buscó con la regulación, con la resolución del Ministerio, la 40042, era que la CRE revisara si la manera en la cual este tipo de tecnologías iban a ser penalizadas por indisponibilidades, la manera en la cual se les exige el monto de las garantías, y una en particular que nosotros modificamos allí unos apartados de la resolución 40156, que es la que de alguna manera materializa cuáles elementos son considerables dentro del sistema de almacenamiento para obtener beneficios tributarios de la ley 1715, cuáles pudieran ser considerados. Por ejemplo, en su momento, los únicos sistemas de almacenamiento con baterías que eran considerados para beneficios tributarios solamente contemplaban una aplicación, y era resolver restricciones. Pero en la medida que entran los proyectos renovables, las fuentes solares solamente pues, generan energía en una franja de horas del día, pero ese problema, digamos, de tener energía solamente en unas horas del día se puede resolver con baterías. Cuando tú tienes, digamos, dificultades de que precisamente hasta ahora, en estas horas del día, es donde se presentan los picos de demanda de energía eléctrica del país. Entonces, si tú de alguna manera pudieras en las horas de baja demanda almacenar energía para proveer energía en esas horas de alta demanda, eso se conoce pues como el peak load shading, u otros pues mecanismos de mercado también, como administración de la demanda, arbitraje, etcétera. Lo que nosotros hicimos fue ampliar el portafolio de aplicaciones casi que a todos ese tipo de elementos o aplicaciones en las que las baterías pueden ser utilizadas. Y de hecho eso lo concibió la administración anterior, solo que por alguna razón que desconozco, no era muy claro en la memoria justificativa, solamente dejó una, que era la de restricciones. Nosotros ampliamos
a todas las aplicaciones porque eso lo va a necesitar el país para la transición energética. Entonces, bueno, entonces un poco redondeando y concluyendo, Vanessa, porque en ese momento pues culmino y debo retirarme un poco, abierto pues a atender las preguntas, pudiera pues responder posteriormente, pero me parece muy relevante que todos los elementos que cuidadosamente fueron dispuestos en este acto administrativo puedan ser desarrollados por la CREC. Tenemos conocimiento de que ellos han venido trabajando y bueno, y gracias a que el quórum de la comisión pues está en este momento restablecido y ya empezaron pues con toda su actividad regulatoria, pues vamos a tener muy pronto estas normativas pues materializadas. Y Vanessa, pues no siendo más, quiero aprovechar, agradecerles como siempre a la academia, a la universidad, al doctor Luis Ferney, a Tomás y a todos y todas bueno, a Héctor también, y a todas y todos los asistentes, pues por unirse a este espacio, los espacios entre academia y nuestra cartera, pues son de todo nuestro interés pues más que interesado de poder participar en futuros espacios para discutir y hablar de no solamente de estos actos, de los actos administrativos que se expiden desde el ministerio, pero también de elementos más técnicos si es del caso. Es de todo mi placer poderlo hacer. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Igual, pues cualquier cosa, si hay comentarios de los asistentes, se los estaré haciendo llegar. Y claro, claramente que si estos espacios son súper importantes, de hecho, este webinar lo vamos a publicar en redes sociales para que incluso llegue a más personas, viendo que el día de hoy pues también teníamos otros eventos que también cruzaban agendas de muchos asistentes. Entonces, muchísimas gracias y pues siendo así, continuamos con el doctor Tomás. Me parece muy mal que se vaya a grabar y publicar porque yo no me estoy viendo la cara, entonces no sé cómo vaya a salir. Bueno, Luego hacemos una... hacemos unos retoques ahí para que no sea verdad. Una edición. Listo. Listo, doctor Tomás. Entonces, bueno, la pregunta sería exactamente la misma que... La pregunta es la misma. Sí, bueno, pues yo creo que el reto número uno de la CREG es la velocidad en la que debe actuar. Si ustedes se fijan, cuando expedimos nosotros la resolución, se le daba un término de 3 meses a la CREG para regular los lineamientos dados generales y un mes para estudiar, digamos, las medidas transitorias que se sugieren. Entonces, teniendo en cuenta que no hubo CREG durante todo ese tiempo, creo, o gran parte de ese tiempo, casi que el término del mes ya se agotó con seguridad y los 3 meses, no estoy seguro si ya se agotaron o no, porque no me acuerdo exactamente en qué fecha se expidió, pero estoy seguro que si no se agotaron, también ya se van a agotar. Entonces, lo primero es que pues, la industria necesita en este momento velocidad, ¿no? Que se actúe con velocidad y esto pues va unado también a un contexto en el que todos estamos en este momento y es pues que no se puede ocultar que nosotros estamos en un peligro de racionamiento en este momento causado por el niño y esto se va a agravar con el tiempo, ¿no? Esto se va a agravar, el próximo niño va a ser todavía más fuerte, es lo que se espera. En este momento, yo soy abogado, ¿no? Yo no soy ingeniero, pero pues uno ya los expertos, no sé, el presidente del Grupo Energía Bogotá dice, si nos falla una máquina en este momento, nos apagamos. Otros expertos dicen además, hombre, tenemos autosuficiencia de gas para 2 años y medio más o menos. En 2 años y medio ya, pues, no vamos a ser autosuficientes. Entonces, ¿cómo vamos a suplir pues esa demanda de energía? ¿Quién la va a aportar? Necesitamos que la aporten las renovables, ¿no? O sea, estamos en una situación, pues, crítica que que si en este momento no se actúa de forma ágil, de que los proyectos sean viables y de verdad empiecen a funcionar,
no, pues vamos a estar en una situación muy grave de acá a 3 años, ¿no? Entonces es importante que se actúe ya. Lo que se haga hoy se va a ver reflejado en el futuro próximo. Luego es muy importante la velocidad con que se actúe. Además de la velocidad, otro asunto que yo creo que es delicado, un reto grandísimo para la CREC, es, digamos, lograr ese punto óptimo donde no se está siendo indulgente con la industria, pero tampoco se puede ser tan estricto y regular estos lineamientos, digamos, de una forma tan estricta que sea más gravoso para la industria. O sea, la pelota está en la CREC y la CREC tiene que lograr que esa finalidad de hacer las cosas más fluidas, más sencillas se cumpla, más o menos que no se borre con el codo lo que se hizo con la mano, hiperinflando la regulación. Hay que hacer la regulación sencilla, hay que hacer la regulación puntual para que pues darle ese aire que necesita la industria, pero al mismo tiempo no se puede ser tampoco tan indulgentes y generar, digamos, con una flexibilización, digamos, total de las garantías o flexibilización total de las fechas de puesta en operación, que se incentive el acaparamiento y la especulación con los proyectos, ¿no? Ese punto medio es difícil de alcanzar, pero pues para eso tenemos a los técnicos, ¿no? Para eso los CREC son, pues los de la CREC son expertos y pues tienen una reputación además muy alta. Y a esto además yo le agrego otro ingrediente que también deben tener los comisionados y los técnicos que trabajan en eso en la CREC, y se llama creatividad, ¿no? Se llama creatividad, o sea, la regulación, y esto lo sabe mejor el doctor Luis Fernet, que pues no solo es experto en regulación energética, sino en regulación en general. No hay regulación perfecta. O sea, uno puede decir, y uno lo oye mucho, no, es que el sistema tal como lo concibieron antes está sobado, es difícil, ¿cómo fue que lo pudieron concebir así? Esto se está cayendo, sí, pero nadie tiene una bola de cristal para saber qué va a pasar en el futuro, y ese es el asunto de la regulación. La regulación tiene que estar muy pegadito a los cambios económicos, a los cambios de las condiciones del Estado. O sea, en el momento en que se creó el sistema, pues nadie se imaginaba que las consultas previas iban a demorar todo lo que se demoraban, y eso iba a entorpecer los proyectos, que las licencias ambientales iban a demorar todo lo que se demoraba, y eso iban a entorpecer los proyectos, que el problema climático, en fin, digamos como que el precio de bolsa no iba a ser suficiente para hacer viables esos contratos. Entonces, la creatividad de la CREC es importante para superar esos obstáculos que le pone el contexto. Entonces, digamos, en el tema de articular las garantías, articúlelas de forma tal que usted le permita tener liquidez a la secretaria. No se quede solo encerrado, por ejemplo, en la carta de crédito. O cuando se le exija al dueño del proyecto una causal nosotros precisamente lo dejamos a propósito como irresistibilidad para extender la FPO, porque lo que notamos nosotros es que en los casos en que se exigía, por ejemplo, caso fortuito, fuerza mayor, pues en Colombia todo es previsible, ¿no? En Colombia, es decir, que a ti se te demora una licencia, que hay una consulta previa, que hay un problema de orden público, todo es previsible. Entonces, si tú te encierras y juzgas de una forma muy estricta la imprevisibilidad, pues no te pasa nada y nunca se nunca se extiende la FPO. Luego se requiere, digamos, que cuando se establezcan esas causales, una creatividad y no se pegue digamos, no se pegue la CREC de lo que ya hizo antes, y esto sea entonces una repetición de lo que ya estaba en la 075, en la resolución 075 y en la 186, solo que trasladado hoy día, sino que de verdad se la piensen y den soluciones ingeniosas a partir de estos lineamientos, ¿no? Y pues digamos que finalmente, en cuanto a las medidas transitorias, ¿no? Las medidas transitorias que intentan rescatar o los lineamientos para medidas transitorias que tiene que desarrollar la CREC van dirigidos a rescatar a las empresas que ya fueron ejecutadas.
Y aquí quiero que se claro una cosa que hicimos, y es que nosotros no estamos dando la orden rescátelas, sino estamos diciendo evalúe si se le puede de alguna forma impulsar a estas empresas que ya han avanzado en ciertos proyectos para recuperar lo que ya se han dado. Pero de nuevo, aquí el reto es cómo recuperar eso andado sin estar premiando a quien se le ejecutaron las garantías, y por lo menos si uno sigue la exégesis y la pie de la letra, pues incumplieron. O sea, no premiar al incumplido, porque hubo otras empresas que sí hicieron un esfuerzo ingente por salvar el proyecto, ¿no? Entonces, que esto no se entienda como un premio para esas empresas que ya fueron ejecutadas, sino pues como una posibilidad de que esas empresas o esos proyectos se reactiven, obviamente bajo unos compromisos que se le exijan a las empresas. No sé, y ahí es de nuevo donde esto se conecta con la creatividad y se conecta con la agilidad. Listo. Perfecto, doctor Tomás, muchísimas gracias. De hecho, pues tenemos en nuestros comentarios una propuesta también de parte de uno de nuestros asistentes que nos dice debería ampliarse el tiempo de presentación de la garantía a partir de la aprobación de la capacidad de transporte según la CREC 075 de 2 a 3 meses. Esto es como ya también parte de las discusiones que me imagino tendrá la comisión en el momento de que revise precisamente esa regulación. Gracias, Wilman, por tu aporte al webinar. Continuaríamos entonces con el doctor Héctor. Gracias. Ay, tengo problemas con mi cámara. Listo. Gracias. Respecto a la pregunta, creo que lo primero y lo más importante que hay que decir desde la parte de desarrollo de proyectos es que un cambio de FPO no es retrasar la entrada de un proyecto. Por el contrario, cuando un proyecto logra cambiar su FPO, es hacer viable que ese proyecto se construya. Ya con esa claridad, el primer punto que debería la CREC revisar es el punto de las medidas urgentes. Las medidas urgentes se tenía un mes para emitirlas, ese mes se venció en el mes de marzo, ya vamos a mediados casi de abril y aún no hay esas medidas urgentes, las cuales permitirían que todos los proyectos que en este momento tengan puntos de conexión puedan ser cobijados bajo estos nuevos lineamientos. Adicional a eso, hay que revisar los tiempos de respuesta. Actualmente solo la causal E tiene tiempos de respuesta automáticos de 2 meses. Las otras causales no tienen un tiempo límite. Eso ha llevado que hayan casos en los cuales se ha demorado más de 6 meses en dar respuesta a los cambios de FPO y en algunos casos 6 meses y no fue positiva. ¿Qué significan estos 6 meses? Que durante 6 meses los proyectos no logran avanzar en su construcción, no logran avanzar en su financiamiento y por lo tanto son 6 meses que el proyecto está detenido totalmente por un proceso que se puede hacer más sencillo, que es lo que proponen estos cambios. Un ejemplo claro de esto que hemos llevado a muchos espacios es sobre el tema de financiamiento. Cuando uno va a un banco a buscar financiamiento, si estoy en proceso de cambio de FPO, sencillamente no me aprueban el financiamiento porque los bancos ven la fecha que aparece en la resolución. Si estoy en proceso de cambio, ellos no aprueban ningún financiamiento hasta que eso suceda. Entonces, en el caso crítico de los 6 meses de los proyectos que han estado 6 meses en este proceso, no han logrado cerrar financiamiento durante 6 meses. ¿Qué sucede? La UD no aprueba el cambio de FPO, pero sencillamente toca volver a pedir otro cambio de FPO por esos 6 meses de retraso. ¿Qué es lo que nosotros hemos llevado ante la CREC y ante las diferentes entidades? Que se permita utilizar el mecanismo 1, el mecanismo con aumento de garantía en 3 oportunidades. Y hacer énfasis en que estas 3 oportunidades, un promotor no quiere cambiar su fecha de FPO, un promotor necesita entrar en operación para cumplir los contratos. Ese es el caso el caso más claro es el caso de los proyectos de las últimas subastas de largo plazo. Esos proyectos estaban a entrar, pero tuvieron que cambiar su FPO porque han habido muchos
cosas, como lo mencionaba el doctor Tomás, que no se pueden acoplar bajo las 4 causales y que ha llevado eso a que los proyectos estén en bastante incertidumbre. Lo que nosotros proponemos es que esos 3 cambios, nosotros como promotores y como dueños de los proyectos, nos permita gestionar todos esos riesgos de manera rápida, aumentando la garantía en TXM, y que la UDME solo tenga que emitir el nuevo concepto de conexión. Esto va a permitir a la UDME descongestionarse, dedicarse, bueno, enfocarse más en las labores de planeación y a los promotores avanzar de forma rápida con el desarrollo de los proyectos. Ya para terminar, respecto al tema de baterías, lo que mencionaba el doctor Juan Carlos, es excelente esos lineamientos, dado que abre la puerta a que se revise toda la regulación y se haga realmente una regulación estructural al tema de baterías, porque lo que hay en este momento, hay un poco para proyectos únicamente de almacenamientos, pero no se habla nada de proyectos con generación y almacenamiento. Como lo mencionó el doctor Juan Carlos, es fundamental reglamentar el almacenamiento por medio de baterías para que las FENESER aumente su competitividad en los diferentes mercados. Gracias. Perfecto, doctor Héctor. Muchísimas gracias por su intervención y por sus propuestas también, claro. Y cerramos entonces con el doctor Luis Ferney. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que tengo que decir que las anteriores intervenciones estuvieron muy concretas o más bien precisas en definir esos puntos que son importantes, que deben tener en cuenta la CRED para su respectiva desarrollo de acuerdo a esos lineamientos de la resolución. Bueno, estamos hablando, Doctor, tiene en la efecto, cámara apagada. Yo la veo encendida, ¿Tú la pero ves? congelada. sí, está congelada la cámara. ¿Ahora sí? Ahora Ok. sí, Bueno, está cargando. ok, está cargando. Muy bien. Entonces, nos estamos refiriendo, por supuesto, a la resolución 40.042 del 2 de febrero del 2024. Esta resolución, en mi concepto, es una resolución que responde a una política de gobierno. Y por eso, por eso, en cierta forma, uno ve claramente que la misma resolución dice se establecen lineamientos. Eso quiere decir políticas de gobierno. Y por supuesto, veo que estas políticas del gobierno, como lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia 1162 del 2000, pues son políticas que también deben seguir la Comisión de Regulación. En ese orden de ideas, veo que hay fundamentalmente 2 cosas generales. La primera, veo que existe unos lineamientos de carácter permanente, y son 3, y por supuesto unos lineamientos que hemos denominado o los denomino que son para tomar medidas de carácter transitorio para la CRED. Estas medidas de lineamientos de carácter permanente, me estoy refiriendo al artículo 1, que básicamente se adopta unos lineamientos en torno al esquema de modificación de la fecha de puesta a operación y de las garantías en materia de los proyectos los proyectos que tengan que conectarse al sistema de transmisión del sistema interconectado nacional. Aquí, en este lineamiento general, encuentro que le están dando unos lineamientos también a la CRED, aunque hayan tomado decisión de tomar una serie de reglas de tipo lineamiento. Por ello, son lineamientos de carácter permanente. De todas maneras, muchos de estos contenidos de este lineamiento van a obedecer también al desarrollo de la CRED. En este punto, incluso dice que la CRED deberá regular precisamente para desincentivar la ineficiencia generada por el acaparamiento de puntos de conexión, sin uso y simultáneamente simplificar.
Entonces, ese lineamiento, por ejemplo, está sujeto a que pues, mucho de esto tenga que ser desarrollado también por la Comisión de Regulación, y además de eso también hay varios de los, no solamente este tema, sino también otros temas de simplificaciones que la misma norma le dice a la CRE que es necesario hacer. Lo mismo le dice que deberá regular también los esquemas de garantías en materia de la capacidad de transporte asignada, y todo eso, pues lógicamente, queda en manos, como bien lo explicó el doctor Tomás, que pues mucho de esto queda en manos, por supuesto, de la Comisión de Regulación. Y el segundo tema, que me parece lineamiento permanente, es en materia de los contratos. El contrato de suministro de energía renovables de largo plazo. También aquí, por ejemplo, la CRED en materia de este tipo de lineamientos tiene que intervenir. Especialmente lo dice la norma que la CRED deberá definir, ¿no?, las garantías asociadas a la entrada a operación comercial de los proyectos de generación ajustados en las subastas. Entonces, hay una garantía inicial en el contrato, pero este lineamiento también, aunque es un lineamiento que pues alivia, sin embargo, pues está sujeto a que la Comisión de Regulación desarrolle el lineamiento. Y finalmente, como ya lo vi que se anunció, el tema de otro lineamiento sobre los esquemas de almacenamientos con baterías también. Veo ahí también que la Comisión de Regulación debe evaluar la posibilidad de reducir las compensaciones por incumplimiento de metas de calidad en materia de almacenamiento. Entonces, todo esto, pues, también nos está llevando a la CRED. Y finalmente, al final, en el artículo sexto de la resolución, nos dice básicamente que, como ya escuché aquí al doctor Héctor y al doctor Tomás, que pues la CRED tenía que tomar unas medidas dentro del mes siguiente a la expedición de esta resolución que estamos nosotros comentando, pero no la expidió. O no la ha expedido, o no ha expedido las medidas. Esas medidas, como las veo aquí en general, y con esto termino, veo que son medidas muy importantes, apuntan un poco también, como he dicho, a aliviar. Unas tienen que suspender, por ejemplo, medidas que tienen que suspender, digamos, una obligación, medidas sobre extender plazos, medidas sobre flexibilización, medidas para ajustar los requerimientos de capacidad, en el caso de capacidad de respaldo de operaciones del mercado mayorista, medidas para incentivar de forma transitoria a las empresas, medidas para lograr promover la viabilidad y ejecución oportuna de los proyectos. Todo esto, pues básicamente, pues son lineamientos que se le dan a la CRED para que tome medidas transitorias, y en efecto, pues veo que muchos de estos lineamientos que se están dando a la Comisión para que tome medidas transitorias, muchas de esas son justificadas. Son medidas que deberían tomarse, pero pues que en efecto, si no se toman, pues aquí es importante analizar qué pasa cuando hay que regular y no se regula. O los problemas se incrementan, o definitivamente el mismo mercado se adecúa. Pero aquí lo que estamos viendo es que puede incrementarse en los problemas. Por eso es necesario que la Comisión de Regulación, ahora que escuché al doctor Juan Carlos, y ya incluso también los medios de comunicación, que se está conformando un mínimo de votación para la Comisión de Regulación, yo creo que pues tiene una muy buena tarea de quizás de corregir un problema, porque puede ser más grave en la medida que no se regule. Y por supuesto, habrá que mirar los impactos de esas medidas también, porque esas medidas pueden llegar a tener un impacto también, un impacto económico en el mercado, y por eso, pues, aunque son medidas transitorias, de todas maneras tienen sus impactos. Y si se miden los impactos,
pues son medidas que se pueden adoptar si los beneficios son mayores que a los costos, y se podrían adoptar. Pero pues si realmente van a generar más costos que beneficios, pues son medidas que no deberían adoptarse, por mucho que se quiera que haya una transitoriedad, ¿no? Entonces, bueno, yo dejaría aquí, pero básicamente ese sería un poco como mi opinión. Gracias. Listo, doctor Luis Ferney, muchísimas gracias por ese análisis y muchísimas gracias pues a todos nuestros panelistas por su participación en el webinar el día de hoy. Vamos entonces a dar por concluida la sesión y agradecerles también a nuestros asistentes por su permanencia en esta discusión. Invitarlos a seguirnos en las redes sociales del Departamento de Derecho Minero Energético. Ahí podrán encontrar nuestra programación de cursos, de especializaciones, de maestrías y de próximos webinars que también tenemos preparados para ustedes. Feliz noche para todos y muchísimas gracias. Gracias, doctor Tomás, doctor Luis Ferney, doctor Héctor y doctor Juan Carlos, que ya se retiró. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. A ustedes, muchísimas Hasta luego, gracias. gracias. Chao. Adiós.